Lunes 22 de abril de 2024, bienvenidos a la emisión al mediodía de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es y www.ecuadortv.es y también por nuestras redes sociales. Ahora en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para poder acceder a información actualizada y verificada que tiene para usted el Telégrafo Digital. Aquí iniciamos. Y bien, tras una jornada democrática vamos a conocer cuáles son los resultados hasta el momento de la consulta popular y referéndum. Según los datos del CNE, al momento la pregunta A que habla en torno al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. ¿Cuáles son los resultados al momento? Por el sí, un 72,85%, por el no un 27,15%. Por la pregunta B, en torno a la extradición, los ecuatorianos se han pronunciado a favor, pues el 64,78% aprueban esta pregunta, frente al no, que es un 35,22%. En torno a la pregunta C, que se refiere al establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, los ecuatorianos apoyan un 60,23% a esta pregunta. En torno a la pregunta D, que habla sobre el arbitraje internacional, un 34,6% votó a favor del sí y un 65,4% por el no. Mientras la pregunta E, la última de referéndum, habla sobre el contrato por horas, el 30,46% dijo que sí y el 69,54% de la ciudadanía votó por el no. Mientras tanto, en torno a las preguntas de la consulta popular, la pregunta F, que se refiere a si está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentes en vías y también para el control al ingreso a centros de rehabilitación, el 70,5% de la población dijo que sí, mientras el 29,5% que no. En torno a la pregunta número G, la pregunta literal G, que habla sobre incrementar las penas de delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, entre otros, el 68,1% señaló que sí, está a favor. Mientras, en torno a la pregunta H, sobre lo que se le preguntó a la ciudadanía, si está de acuerdo que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación, esto en torno a delitos de financiación de terrorismo, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tenencia y porte de armas, extorsión, entre otros delitos, el 67,45% de actas escrutadas hasta el momento y de votos hasta el momento señaló que sí, mientras el 32,55% indicó que no. En torno a la pregunta número I de la consulta popular sobre si está de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia y porte de armas que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el 64,52% señaló que está a favor. La pregunta número J, que habla sobre si está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas que fueron instrumentos de un delito puedan destinarse al uso de la policía y de las Fuerzas Armadas, el 64,73% señaló que sí. Y finalmente la pregunta K, si está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, es decir, el propietario de bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de ley orgánica de extinción de dominio, el 61,57% señaló que sí. De esta manera y virtualmente, 9 de las 11 preguntas de la consulta popular y referéndum contaron con el apoyo de la ciudadanía. Y bien, tras conocerse también la tendencia de los resultados de la consulta popular, surgieron las primeras reacciones por parte de las autoridades de gobierno en cuanto al pronunciamiento de los ciudadanos para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Les tenemos una nota.
Desde el gobierno han preferido esperar la proclamación de los resultados finales de la consulta popular para hacer un pronunciamiento oficial. No obstante, el domingo por la noche ya se tenía un primer indicio de la decisión que tomó el pueblo ecuatoriano. Hay un ambiente de mucho optimismo, estamos contentos. Y es que el sí, según los primeros datos del Consejo Nacional Electoral, se impuso en 9 de las 11 preguntas. Muy contentos de los resultados, creo que el Ecuador ha respondido como esperábamos, un resultado importante que hoy pues serán las herramientas precisamente para poder ejecutarlas y darle ese futuro que tanto anhela el Ecuador. A decir de las autoridades, hay una lectura clara del sentir de los ciudadanos. Decirle hasta aquí llegó el crimen organizado, ese crimen organizado que ha estado inmerso en la política, en la justicia, y creo que deja en evidencia estos resultados de que el ciudadano se cansó de esto. Estamos convencidos que la decisión del pueblo ecuatoriano fue para ratificar de las políticas que debemos seguir para el combate a la violencia y a la corrupción. Una vez proclamados los resultados oficiales, el bloque de preguntas correspondientes a la consulta popular deberá pasar por la Asamblea para su tratamiento. Ahora bien, con el espaldarazo ciudadano del 70%, sería ilógico que la Asamblea no cumpla con ese mandato. Así que el siguiente paso es justamente la propuesta de ley y un trámite inmediato. Mientras que las preguntas de reforma constitucional, como el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y la extradición, serán de aplicación inmediata. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y la Asamblea está lista para todo el trabajo que se les viene por delante respecto a la adecuación de leyes luego de la consulta popular y referéndum de este domingo. En la siguiente nota les detallamos los plazos principales, procedimientos que deberá ejecutar el legislativo. Los parlamentarios deben aterrizar los temas de las preguntas de la consulta popular y referéndum en reformas legales. Por ejemplo, en el campo de seguridad, en ejecutar cambios al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo se viabilizan estos cambios? De la siguiente manera. Una vez proclamados los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, el Ejecutivo tiene 5 días para remitir a la Asamblea los proyectos de reforma y el Parlamento un máximo de 60 días para concretar todos los cambios. Las reformas constitucionales, ir al registro oficial para que entren en vigencia, y las reformas, principalmente los temas de seguridad, venir a la Asamblea Nacional para que se dé el trámite como lo habíamos anunciado. Sobre la pregunta del apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, que implica ejecutar una reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, el Parlamento tiene un plazo mayor, es decir, de 200 días como máximo para adecuar los procedimientos de apoyo. Se aclara que el trabajo complementario de Fuerzas Armadas será en casos puntuales y no para control del orden público. A ver, los militares dentro de esta reforma al artículo 158 es clara, estarán para complementar a la Policía Nacional en puntos claves como son, ya lo repito, la extorsión, la intimidación, el lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas y minería ilegal. Ahora, ¿habrá o no los votos en el Pleno del Legislativo para aplicar todos estos cambios? Más allá de que los resultados de la consulta popular y referéndum son un mandato de la ciudadanía. 9 preguntas han sido aprobadas por el pueblo ecuatoriano y ha dicho, quiero este proyecto de seguridad que el presidente Noboa presentó en campaña, ahora lo puso en consulta popular, lo he aprobado. Ningún asambleísta se va a poner, como lo dije ya y lo vuelvo a repetir, por el tema rédito político, porque cuando vayan a pedir el voto en la reelección, algunos asambleístas o las bancadas o movimientos, ¿qué cara van a tener de decir, tú no cumpliste mi voluntad popular? El oficialismo no descarta que los temas no aprobados en la consulta popular puedan ser analizados luego en proyectos de ley económico urgentes. Javier Ceballos, Noticias 7. Como lo dijimos, el sí ganó en 9 de las 11 preguntas de la consulta popular y referéndum, la mayoría en materia de seguridad. Con esto ahora los militares podrán apoyar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Se podrá extraditar a personas sentenciadas, entre otros. La tendencia está marcada. Los ecuatorianos le dijeron sí a las preguntas de la consulta popular y referéndum que hablan de seguridad. Ahora las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional para combatir al crimen organizado, así como realizar control de armas y explosivos sin necesidad de un estado de excepción. Tenemos 60.000 policías que lo dejan todo en las calles, alrededor de 30.000 militares que lo dejan todo también en las calles. O también que se permita la extradición de personas requeridas por la justicia internacional.
Que aquellos narcotraficantes, aquellos peores delincuentes no estén en las cárceles ecuatorianas, sino se vayan a las cárceles de máxima seguridad, ha sido aprobada. Para el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, en temas de seguridad, los ecuatorianos tomaron mucho en cuenta la declaratoria de guerra contra grupos terroristas, que en el tiempo que duró el estado de excepción, dejaron más de 250.000 detenidos. Con la participación de Fuerzas Armadas, una denuncia, un seguimiento, un operativo puede ser algo mucho más estricto, mucho más efectivo en la lucha contra este tema de la seguridad en general y específicamente en los entornos digitales. De su parte, el viceministro de Gobierno espera que la Asamblea también le dé luz verde para los respectivos cambios, pues dice, están amparados en el voto de millones de ecuatorianos. El primer bloque de reforma legal, que sin duda ha sido este momento de lo que se ve en la tendencia aprobado y que tendrá que pasar este momento por la Asamblea, pero con un espaldarazo de los ecuatorianos de casi el 70%, y que esperamos la Asamblea lo procese lo antes posible. Porque cuidado, nos equivocamos. Aquellos contradictores de esta consulta querían posicionar un no en todas las preguntas, y hoy los ecuatorianos en un 70% les han dicho, no señores, por ahí no es el camino planteado es distinto. Además, señala que las nuevas medidas que se implementarán en materias de seguridad conllevarán otros beneficios, como la disminución del riesgo país, que en los últimos días ya se había reducido. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el presidente Daniel Noboa realizó cambios en el gabinete ministerial, de modo que ahora Michele Sensi Contegui es el nuevo ministro de Gobierno en reemplazo de Mónica Palencia, quien fue oficializada como ministra del Interior, cargo que lo llevaba a manera de encargo. Además, Michele Sensi Contegui estará al frente de la Dirección General del Centro de Inteligencia Estratégica. El gobierno le apunta a reforzar a la seguridad desde múltiples aristas. Así lo dio a conocer este lunes la ministra del Interior, Mónica Palencia. Se implementarán los centros cívicos por la vida y la paz, que entre sus funciones estará reducir el nivel de captación de menores de edad por parte de las organizaciones criminales. Pueden tener certeza que no estoy a favor de hacer de la seguridad política, sino hacer políticas de seguridad. Este fue el primer pronunciamiento de Mónica Palencia tras renunciar a sus funciones en el Ministerio del Interior y asumir la titularidad de la secretaría que se le encargó hace 5 meses, la del Interior. ¿Pero a qué se debió su decisión? Una vez que el pueblo ecuatoriano ha priorizado la seguridad, necesita el Ministerio de Interior tener un ministro que se dedique a tiempo completo a la seguridad. Además, indicó que hay resultados visibles de inseguridad tras la aplicación del estado de excepción. Manifestó que la cifra de muertes violentas ha reducido en el país. Por ejemplo, en esta última semana se reportaron 99 muertes. En materia penal, con el primer estado de excepción, decreto 110, decreto 111, luego, nosotros tenemos una reducción probada de 27% en muertes violentas. Estamos trabajando también con el FICE articuladamente para reducir otros delitos, principalmente delitos que no son fáciles por la huella que dejan, que son los delitos extorsivos. Explicó que la visión de seguridad será de manera integral, con énfasis en la prevención. Dentro de esta arista anunció la implementación de los centros cívicos por la vida y la paz. ¿En qué consisten? Lo explica el viceministro de Seguridad Ciudadana, Leonel Calderón. Que es un modelo de gestión para poder establecer en los diferentes territorios priorizados, los territorios donde existen dificultades, donde existe inseguridad, poder colocar ahí, en ese sitio, la presencia del Estado. ¿Pero cuáles serán las funciones de estos centros? Generar 2 impactos inmediatos. Primero, ofrecer una respuesta oportuna por parte del Estado para los ciudadanos. Otra cuestión importante es reducir drásticamente el nivel de captación que las organizaciones criminales tienen respecto de los menores. Finalmente, las autoridades indicaron que trabajarán mancomunadamente con las Fuerzas Armadas en pro de la seguridad del país. Olga Velasco, Noticias 7.
Y preste atención, pues este lunes fue capturado Fabricio Colompico, alias Capitán Pico, líder del grupo terrorista Los Lobos, y quien en enero de este año se fugó de la cárcel de Riobamba. Junto a él también se detuvo a otras 5 personas, entre ellas la hermana de Colompico. El operativo Libertad se realizó gracias a varios meses de inteligencia. Fabricio Colompico, alias Capitán Pico, y líder del grupo terrorista Los Lobos, fue ubicado y recapturado en Puerto Quito, en la provincia de Pichincha. Los terroristas recibieron a bala a la policía. Primeramente podemos individualizar a Fabricio Colompico como un objetivo de alto valor que tiene a su haber un sinnúmero de antecedentes personales y de igual manera se encuentra vinculado con diferentes eventos asociados a delitos contra la vida y también delitos de secuestro y extorsión. Ya tenía una difusión de Interpol, una difusión roja alertada a nivel de todos los países. Recordemos que Colompico fue uno de los 32 internos que se escaparon de la cárcel de Riobamba el pasado 8 de enero de este año. En ese entonces, el SNAI aseguró que el sujeto evadió los controles en medio de un amotinamiento. Él estaba procesado por 21 casos, el uno era por asociación ilícita, tendencia de armas de fuego, robo calificado, organización financiera, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Colompico fue capturado junto a otras 4 personas que también se habían fugado de la cárcel de Riobamba, entre ellas Aguilar W, Mauricio alias del Brujo, Soto Villa alias Soto y la hermana de Colompico. Las personas que fueron aprehendidas el día de hoy específicamente van a ser vinculadas con el tema del delito de evasión, van a ser vinculadas con el tema del delito de asesinato, el señor Zambrano, y una 4ª persona juntamente con las 4 anteriores van a ser vinculadas con el tema de tenencia y porte de armas. En el inmueble se encontraron un fusil y 2 pistolas tipo Glock, 60 cartuchos, un vehículo, más de $7,000 en efectivo y 7 celulares. En este momento esos terminales móviles van a ser solicitados la autorización competente para la extracción forense y de esa manera poder determinar primeramente los contactos, lo que nos da un entendimiento claro de que efectivamente él se encuentra liderando este grupo terrorista. Asimismo, en medio de un fuerte operativo de seguridad, Colompico fue trasladado a la unidad de flagrancia en el norte de Quito, donde se decidirá su futuro judicial. Colompico tendrá que darse la audiencia que corresponde y después mandarlo al centro penitenciario que decida el SNAI. El hoy recapturado cumplía prisión tras ser procesado por el secuestro del hijo del narcotraficante Enrique Portocarrero, alias Chugo Porto, y además tenía otro proceso encima por amenazar a la fiscal general del estado. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI confirmó que Cosme Damián Parrales, director de la cárcel de El Rodeo en Puerto Viejo, fue asesinado por sicarios. El hecho sucedió en el cantón Jipijapa, en el sur de Manabí, cuando el funcionario fue atacado por sujetos que dispararon en su contra cuando estaba almorzando junto a su esposa. La institución recalcó que brindará todas las facilidades a las entidades pertinentes para que se investiguen las causas y responsables de este crimen. Fiscalía anunció que practicará las primeras diligencias en torno a la muerte del director del centro penitenciario. El hecho también dejó una persona herida. Hasta el momento no hay detenidos. Y según el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología INAMI, las precipitaciones registradas se mantendrán hasta el 24 de abril. Las provincias como Manabí, Esmeraldas, Chimborazo y Cañar son algunas de las afectadas por las intensas lluvias con deslizamientos de tierra y desbordamientos de río. Pese a que las lluvias del mes de marzo e inicios de abril son inferiores a las precipitaciones que normalmente se registran en estos meses, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI dijo que las condiciones atmosféricas son propicias para que se mantengan las lluvias durante esta semana. Porque las condiciones de precipitación van a continuar, especialmente para el callejón interandino. En la región litoral vamos a tener registros de precipitación, especialmente al norte interior. Y en la región amazónica las precipitaciones van a ser dispersas. Hay que recordar que esta región por lo general siempre está atravesando episodios de lluvia. Este comportamiento atmosférico ha afectado a varias provincias del país. Según el secretario nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, el balance suma 67 eventos. Lo que destacan 31 deslizamientos, 4 aluviones y 20 inundaciones, 6 colapsos estructurales y 6 socavamientos.
En redes sociales se reportaron varios de estos incidentes. Por ejemplo, la caída del puente que conecta a la troncal en Cañar con el Triunfo en Guayas. Este puente conocido como La Cadena. En el video se observa como 2 autos se vieron afectados el momento del derrumbe. Por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aún se coordinan acciones para investigar las causas del colapso. Según el prefecto del Cañar, se está habilitando una vía alterna en la troncal Puerto Inca en el kilómetro 26. La prefectura del Cañar, muy preocupados, estamos habilitando una vía alterna. Otro de los puntos afectados es la vía Loax-Santo Domingo, donde se reportó la caída de rocas y deslizamiento de tierras, lo que ocasionó el colapso del puente sobre el río Leila en el kilómetro 82 y la caída de piedras y tierra en el kilómetro 83. Mientras tanto que en la provincia de Chimborazo se registraron varios deslizamientos de tierra, debido a la creciente del río Chimbo del cantón Cumandá. Manuela Bedón, Noticias 7. Y debido al aluvión registrado la madrugada de este domingo 21 de abril, se declaró en emergencia el cantón de Alausí. El deslizamiento de tierra dejó a más de 500 personas afectadas, 57 familias evacuadas y 6 viviendas destruidas. Luego de 13 meses del aluvión registrado en marzo del 2023 en el cantón Alausí, vuelve a vivir el mismo desastre natural. Los habitantes de la parroquia Multitud resultaron afectados por el deslizamiento de tierra, dejando como resultado lo siguiente: 5 puentes destruidos, 57 familias damnificadas, 60 evacuadas, 13 viviendas afectadas, 6 viviendas destruidas, 2 vías de tercer orden dañadas, 6 bienes públicos afectados, una escuela afectada y 11 bienes privados afectados. Según el secretario nacional de Riesgos, Jorge Carrillo, fueron 3 eventos los que afectaron a este cantón. Entonces también algo que se ha sumado a esta emergencia es que la carretera, le llaman la Balvanera Payatanga, pues está interrumpida en tres tramos. Además, informó que se harán entrega de kits de asistencia humanitaria durante 15 días a las familias afectadas. Producto de que este aluvión, obviamente, estimamos que las personas van a estar necesitando estos tipos de alimentos durante 15 días para 4 familias. Es para un núcleo familiar de este tipo, y vamos a seguir dando información para el bono de contingencia del MIES, bono de arrendamiento si así se aplica, y también trabajando con las otras demás carteras de Estado. También hemos llamado al MAC, hemos llamado al Ministerio de Salud Pública, que está presente con las medicinas. Las autoridades locales decretaron en estado de emergencia al cantón e informaron que no se registraron víctimas mortales, algo que no ocurrió en 2023. En ese año, un alud de grandes dimensiones, al desprenderse parte de una de las montañas circundantes, sepultó parte de la población. En ese evento perdieron la vida 75 personas, de las cuales 9 quedaron como desaparecidas, luego de que las labores de rescate no lograran encontrar sus cuerpos entre la gran cantidad de toneladas de tierra, sobre las que decenas de casas quedaron sepultadas. Manuela Bedón, Noticias 7. Y una delegación de Emiratos Árabes encabezada y liderada por el ministro de Comercio Exterior de ese país de Medio Oriente y 33 empresarios están en Ecuador buscando inversiones en energías renovables, en minería y en seguridad alimentaria. Así lo dio a conocer la ministra de Producción, Sonsoles García, quien explicó que la comitiva se quedará hasta el lunes, tiempo en el que se reunirán con autoridades de gobierno y el sector productivo para conocer más de la oferta exportable de los productos agrícolas y acuícolas ecuatorianos. Escuchemos las declaraciones de la ministra de Estado. En una agenda intensa para enseñarles a Ecuador lo que tenemos para ofrecer en productos de oferta exportable, de servicios, para que se enamoren del país y para que se enamoren de los ecuatorianos. Esta delegación de Emiratos Árabes está acompañada por el ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes, con quien el país, con que el año pasado nosotros exportamos 500 millones e importamos solo 14 millones de dólares, es decir, tenemos una balanza comercial positiva con ellos. Y por otro lado, estos 30 empresarios vienen a ver agricultura, vienen a ver proyectos de energía renovable, vienen a ver proyectos de minería. Todo dependerá realmente cuál será el interés de ellos, pero esperamos que sean más de 1.000 millones de dólares y esperamos también poder firmar un memorando para iniciar negociaciones de un acuerdo comercial entre Ecuador y Emiratos Árabes.